Hola, ¿qué tal? Pues espero y estés teniendo un maravilloso día. Que, que tengas, que tengas un humor, no voy a decir un buen humor o un mal humor, sino un humor de recepción en el que te des la oportunidad en este momento de, de recibir esto que puedas escuchar y más que nada de recibir esto que puedes aprender de ello. A veces, a veces se vuelve muy fácil a partir de algo que yo escucho del otro, cuando yo dialogo con otra persona, uno termina como alejándose realmente de lo que puede escuchar de la otra persona y se aleja simplemente porque no es lo que yo quiero escuchar. Y de eso voy a hablar el día de hoy en el programa. Es cuántas veces o en qué momentos de tu vida a lo mejor te has perdido de poder hablar con una persona, te has perdido de poder arreglar alguna situación con una persona, te has perdido de llegar a un acuerdo con una persona simplemente por el hecho de que cuando te dice algo o la actitud con la que llega o lo que te expresa no es lo que tú querías escuchar. A veces en nuestra vida nos alejamos mucho de nosotros mismos o nos alejamos mucho de las personas porque nos colocamos en algo que yo llamaría mi propia razón. Y es como este espacio en el que yo llego y llego con una expectativa y llego con algo que me puede decir la otra persona, pero como no es lo que yo esperaba escuchar, lo que me estaba diciendo, prefiero alejarme, prefiero hacerme a un lado. O sea, aquí lo primero que te invitaría hoy a que te puedas preguntar es ¿cuántas veces el que el otro se comporte o te diga algo que tú no esperas te aleja de la otra persona? Antes de realmente darte la oportunidad de llegar a un acuerdo, de dialogar, de intentar estar en ese espacio donde yo te escucho, tú me escuchas y podemos encontrar algo sano. ¿Cuántas veces el ego no te permite tan siquiera poder parar un momento y darte la oportunidad de escuchar al otro? A veces, con que la primer palabra que el otro exprese no es la que yo quería escuchar, en ese momento me desconecto. Yo, a lo largo del tiempo, dedicándome a lo que me dedico, me he encontrado con varias personas que cuando se sientan, no en la parte terapéutica, sino a lo externo, cuando se sientan de repente a dialogar, a platicar, a veces no les gusta tanto esto que puedo yo contestarles, porque recuerdo que en algún momento una pareja me decía, es que no tienes como ese tacto como para decir las cosas. Yo recuerdo que en ese momento yo le decía, bueno, es que no espero tenerlo, porque lo que yo hoy te estoy diciendo es para que podamos salir del conflicto, para que podamos arreglar algo, no para que nos quedemos en el mismo lugar. Y que claro, hoy tengo la disposición de escucharte a ti, pero que tú también tengas la disposición de escucharme a mí y saber cómo podemos encontrar un equilibrio. Pero a veces el conflicto es que como el otro no está escuchando lo que quería escuchar, su expectativa inicial era otro y de repente se encontró con otro diálogo, las personas dicen, me voy, me retiro. O sea, yo hoy te diría, ¿cuántas veces en tu vida, primero, realmente te has permitido escuchar a la otra persona? O en el momento en el que empieza a decir algo que no querías escuchar tú, te alejaste, te hiciste a un lado.
Pregúntate ahorita, porque a veces eso es lo que nos aleja más de las otras personas. A veces el juzgar, el no tener la capacidad de empatizar, el no aceptar cómo es el otro, cuál es su diálogo, qué es lo que está viviendo. Y como no es lo mismo que yo estoy viviendo, no es lo mismo que yo esperaba que viviera, entonces termina alejándome de la otra persona. Yo creo que estoy segura que esa es una de las razones por las cuales muchas veces uno no puede dialogar con otra persona. Porque salta la parte del carácter, salta la personalidad que dice, no, es que yo no estaba para escuchar esto que hoy tú me estás diciendo. Obviamente siempre hay que darnos cuenta también cuál es la forma en la que nosotros llegamos para dialogar con otras personas. Porque a veces solamente ponemos la responsabilidad en el de afuera, en vez de por un momento parar y preguntarnos, a ver, ¿y qué sí estoy poniendo yo para que esto sea diferente? ¿Qué sí estoy haciendo yo para que realmente esta persona me pueda escuchar? Para que realmente podamos llegar a un acuerdo. El problema es que a veces también uno llega desde su propia expectativa, llega desde su propia necesidad y lo que hace es hacer completamente a un lado a otra persona e intentar tener su propia razón. Y claro que eso te va a alejar por completo de ti, pero también te va a alejar de lo que puedes tener con la otra persona o con un grupo de personas. O sea, ¿cuántas veces en tu vida realmente te has permitido escuchar a alguien? Pero realmente, o sea, que tú digas, hoy me senté y me di la oportunidad de realmente escuchar a esta persona. Hoy me senté y me di la oportunidad de ver qué es lo que tenía que decirme, qué es lo que tenía que expresarme. Yo, por ejemplo, he tenido muchos pacientes que este conflicto más se vuelve más fuerte en el tema de relaciones de pareja, ¿no? Porque entonces se vuelve es que no, me dijo algo y yo no esperaba escuchar eso. Ok, ¿y te permitiste seguir escuchando? No, porque yo ya no tenía nada que escuchar. A ver, no tenías nada que escuchar desde tu ego. Pero ¿qué pasaba si esa persona tenía que decirte algo más? ¿O qué pasaba si dentro de ese mismo diálogo había algo que tú tenías que decirle? Y que decidiste no decirlo porque como no entro en tu forma, como no entro en tu expectativa, como no entro en tu carácter, en lo que tú querías escuchar, entonces decidiste hacerte a un lado por completo. Yo, por ejemplo, ahora que estuve revisando para hacer este programa, yo revisaba cuántas veces en mi vida, cuando escucho algo que me dice alguna otra persona, o cuando he escuchado algo que me dice alguna otra persona, y que no es lo que yo quería escuchar, cuántas veces me he quitado, ¿no? Y yo recordaba específicamente en algún momento que terminé una relación con una persona. Recuerdo que lo primero que hicimos ambas partes fue, ya no tenemos nada de qué hablar. Aunque había una parte que la otra persona me decía, es que yo sí tengo algo de qué hablar, Samadhi, yo sí tengo algo que decirte. Obviamente mi parte del ego, mi parte del carácter decía, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué me tienes que decir algo si al final esto ya se terminó? Ya no hay nada de qué hablar, ya no hay nada de qué dialogar. Y me decía, es que sí es importante porque al final esto nos puede ayudar a tener un buen cierre, a tener algo que podamos mirar y aprender cada una qué fue lo que no nos permitió avanzar en esta relación, que parecía ser una buena relación. Y yo recuerdo que en ese momento de mi vida yo le decía, ¿sabes qué? Es que ¿de qué sirve que lo aprendamos? Si al final ya la cagada ya está, o sea, ya no hay nada que arreglar, ¿no? Y me decía, es que no es para que lo arreglemos entre nosotras, sino es para que allá afuera no lo volvamos a repetir. Yo recuerdo que en aquel momento dije,
no, yo no tengo tiempo, esto ya se terminó, no hay nada de qué hablar. Y después de algunos años, en alguna ocasión me volví a encontrar con esta persona. En ese entonces pues la relación terminó, no nos volvimos a ver. Y después como de unos 2 años, 3 años, un día estaba yo en una cafetería, en una plaza, estaba tomándome un café mientras estudiaba algunas cosas. En ese entonces estaba yo por terminar la carrera, estaba yo estudiando algunas cosas para realizar mis exámenes, el Ceneval y todo lo que se requiere, ¿no? Para poder terminar. Y recuerdo que de repente alguien tocó mi hombro y entonces volteé y era esta persona, ¿no? Y pues me dio gusto verla, me dio gusto saludarla y me preguntó, me dijo, ¿me puedo sentar? Dice, no tengo nada que hacer, veo que estás ocupada, pero quería preguntarte si me puedo sentar y nos podemos tomar un café, ya que estamos aquí y sucedió la coincidencia, ¿no? Yo siempre he sido una persona que cree que las coincidencias no existen, que todo pasa por algo, que todo sucede por algo, que las personas, que las situaciones se aparecen en tu vida por algo, no por coincidencia. Entonces, bueno, en aquel entonces ella me dijo, pues ya aprovechemos la coincidencia y vamos a tomar un café para platicar un rato, para ver cómo estás, cómo has estado, cómo te ha ido, me interesa saberlo, ¿no? Y yo le dije, pues adelante, toma asiento, me paré, compré 2 cafés y estábamos ahí platicando y recuerdo que ella me decía, ¿crees que hoy podamos platicar de qué fue lo que hizo que nuestra relación no funcionara? Dice, ya siendo más maduras, siendo más coherentes, sin toda la emoción que había en ese momento. Y yo me acuerdo que me empecé a reír. Yo estaba empezando a estudiar desarrollo humano, la parte del proceso terapéutico, a lo que hoy más me dedico. Y recuerdo que me empecé a reír y le dije, sí, claro, pero ¿de qué? Te voy a hacer la pregunta que te hice hace 3 años, ¿no? O sea, ¿de qué serviría hoy poner eso sobre la mesa? Y me dijo, es que sabes, yo me quedé con muchas dudas. La realidad es que en ese momento no te lo supe expresar, pero hoy, y me dice, no te lo supe expresar porque había como mucha emoción, como mucho enojo, como muchas cosas, pero hoy hay una parte de mí que me dice, me gustaría resolver esas dudas, y es algo completamente mío, no algo que tenga que ser tuyo, Samadhi. Y yo le decía, yo recuerdo que ese día dije, ok, como tenía yo este pensamiento, y siempre lo he tenido, que las coincidencias no existen, yo dije, vale, pues vamos a hablar. Y si hay alguna de esas dudas que yo te pueda resolver, lo haré con todo el amor y con todo el cariño que un día te tuve. Pero, y si hay otras que no, pues no. Y recuerdo que ese día, lo primero que decidí, antes de empezar a que ella hablara, dije, hoy me voy a poner en toda la disposición de escuchar, porque hace 3 años no me permití escucharla. Se quedó mi razón, siempre tuve el carácter muy fuerte, entonces había una etapa en mi vida donde lo que yo decía, eso era lo que se hacía en la parte de mis relaciones de pareja. Obviamente cuando yo terminé con esta persona, yo le dije, no se va a hablar de nada, tú y yo ya no tenemos nada que ver, no nos vamos a volver a ver, y así sucedió. Y entonces en ese momento ella me dijo, bueno, en ese momento yo respeté y dije, lo voy a hacer porque no me va a escuchar, porque ella es así, no me va a escuchar, no se va a parar a escucharme. Y entonces le dije, bueno, pero hoy estoy aquí para realmente poderte escuchar. Y en ese momento ella comenzó a explicarme y empezó a decirme cómo se sentía en ese momento. Empezó a preguntarme todas esas dudas que en su momento tenía. Y yo recuerdo que algo que le dije en ese punto fue, ¿sabes? Creo que si
hace 3 años esto lo hubiéramos podido hablar, tal vez nuestra relación hoy sería algo diferente. Tal vez en ese momento hubiéramos podido arreglar cosas que no se pudieron arreglar. Y que no se pudieron arreglar porque pusimos por enfrente, o si yo hablo de mí, puse por enfrente la emoción, puse por enfrente el conflicto, puse por enfrente mi razón y no me permití escuchar y no me permití hacer algo diferente. Y ella me comentaba exactamente lo mismo, me decía, bueno, yo también estaba enojada, estaba lastimada, estaba... Pues lo que quería yo era decir, pues solamente quiero resolver mis dudas, pero esto ya no tiene un mañana, ya no tiene una razón de ser, ¿no? Y ese día que platicamos, recuerdo que las dos nos reíamos porque decíamos, bueno, es que si hubiera podido existir una forma de resolver las cosas, si hubiera podido existir una forma de dialogar, de llegar a acuerdos y de poder llegar a algo diferente y no llegar a ese término tan abrupto que existió, ¿no? Pero claro, algo que nos dimos cuenta fue que no éramos ni lo suficientemente maduras para hacerlo. Y segundo, y el punto que creo que más importante, fue que las dos, desde nuestro punto de vista, metimos nuestra propia razón, metimos nuestra propia forma de creer y no nos permitimos escucharnos en ningún momento una a la otra. Cada quien se montó en su sufrimiento, cada quien se montó en su emoción, cada quien se montó en su coraje y decidimos alejarnos, decidimos no darnos esa oportunidad ni siquiera de escucharnos. Y así pasa en la vida. A veces uno se monta en su razón, se monta en su emoción, se monta en su creencia y entonces dice, yo ya no tengo nada más que escuchar. ¿Y quién te dice que es real, que ya no tienes nada más que escuchar? ¿Qué pasa si realmente esa persona hoy tiene cosas que decirte, o ese grupo de personas hoy tienen cosas que decirte que te van a hacer a ti una mejor persona? Ni siquiera para poder arreglar una situación, sino que te van a permitir a ti mirar otra forma de ver que no es la tuya. Te van a permitir darte cuenta de cosas que a lo mejor tú estás dejando de hacer o estás haciendo. Pero a veces el carácter, a veces la personalidad no nos permite escuchar al otro. Nos quedamos en nuestra propia forma, en nuestra propia estructura y entonces decimos, no, yo no tengo nada más que escuchar. Y yo siempre pregunto, hoy en día ya pregunto, ¿y quién te dice que no tienes nada más que escuchar? ¿Quién te lo dice? O sea, ¿realmente es tu ser el que te está diciendo, ya hablamos lo que se tenía que hablar, ya no hay nada más que escuchar? ¿O es tu carácter, es tu enojo, es tu personalidad, es tu ego acrecentado que dice, no, yo ya no tengo nada más que escucharte. Tú ya no tienes nada más que aportar a mi vida? A lo mejor y sí, a lo mejor y esa persona, a lo mejor ese ser humano tiene mucho que aportar a tu vida y no exactamente tiene que estar ahí a tu lado, pero a lo mejor esa plática que aún está pendiente puede darte algo. Ese día, a lo mejor ese día que decidiste no escuchar, si hoy te dieras la oportunidad de soltar un poco tu ego, de soltar un poco tu personalidad y te sentaras y dijeras, vale, vamos a escucharnos, no solamente tú me vas a escuchar a mí, sino yo te voy a escuchar a ti, pero desde el ser, desde el alma, no desde el ego, no desde la personalidad. Tal vez te puede dar la oportunidad de hoy hacer movimientos diferentes, de hoy empezar una relación de forma diferente, de hoy terminar una relación de una forma diferente, de hoy fortalecer un vínculo familiar o poner un límite en un vínculo familiar de una forma diferente y no desde la parte reactiva, no desde la emoción. El problema de quedarnos con nuestra propia razón y no permitirnos escuchar al otro es que más que acercarnos, nos termina alejándonos del otro. Y no solo del otro,
sino también nos termina alejándonos de nosotros mismos, porque un día pasa la emoción, pasa el coraje, y yo esto lo he escuchado en muchísimas personas, que un día pasa la emoción, pasa el coraje, pasa el aparente odio y dice, es que hubiera podido haberlo hecho diferente, o sea, ¿qué hubiera sido si nos hubiéramos hablado, si nos hubiéramos escuchado? A lo mejor hoy ya no estaríamos unidos, pero sí podríamos tener en nuestra vida, nos podríamos tener en nuestra vida y saber que podemos aprender uno del otro. Pero a veces el carácter y el ego no te permiten llegar a eso. A veces es más fácil decir yo tengo la razón, montarme en mi enojo, montarme en mi estructura y decir tú estás equivocado y hazte a un lado. Y entonces me alejo de ti sin mirar que a lo mejor hay algo que te puede otorgar también esa persona. Yo te diría, hoy revisa cuánto en tu vida te ha alejado tu propia razón, te ha alejado tu propio ego de ciertas personas. ¿Cuántas veces por no querer escuchar, por no querer llegar a ver también qué le toca decir al otro, no solamente qué me toca decir a mí, sino qué le toca decir al otro? ¿Cuántas veces por no permitirte eso te has alejado de tantas personas? Te has puesto límites tan tajantes para tantas personas, en vez de hoy hacerlo desde un lugar más amoroso, más lindo, más que te pueda generar una paz para ti. Solamente te diría, revísalo, y si hoy eres una persona que vive en ese lugar, que vive en esa forma, date la oportunidad de mirar que hay otras formas, y que tal vez si hoy haces un poquito a un lado toda tu personalidad, podrías encontrar una forma más sana de dialogar, de interactuar, de llegar a acuerdos, de estar con otra persona. Espero y este video te permita ver un poco más allá y no solamente mirar tu razón y no mirar solamente tu forma, sino mirar que hay miles de estructuras y que cuando nos damos la oportunidad de escuchar, de aceptar, de empatizar, de estar, podemos hacer cosas maravillosas. Que tengas un increíble día y por favor, si hay algo que te gustaría contarme, que te gustaría hablar, pues ponlo ahí en el video de YouTube, en los comentarios, para que yo pueda saber qué es lo que hoy está pasando contigo, qué es lo que hoy te has dado cuenta, qué es lo que hoy sí ha cambiado en tu vida y qué es lo que hoy todavía te sigue atorando, y vamos a trabajar juntos en ello. Que tengas un increíble día y muchas gracias. Adiós.